Bienvenido, muy buenos días. Gracias por Buenos días, acompañarnos. Marinés, buenos días a todos los televidentes y también me uno junto a usted al saludo a la ciudad. Es tan mía como la de mucha gente y me siento orgulloso de ser, en este caso, ibarreño. En cuanto a lo que usted me está preguntando, y para mí es un orgullo poder estar aquí y poder compartir con los televidentes estos contextos que nos ayudan mucho a desarrollar una efectividad en el aprendizaje y sobre todo en una serie de factores que más tarde se van a convertir en formas de vida, en conductas de vida de la gente. Y entre ellas, sin duda alguna, está la atención. Para ser muy breve, existen 4 pilares sobre los que se sustenta el contexto de aprendizaje. Un pilar tiene que ver con lo que se llama en psicología las noxias. En otras palabras, lo que está ligado a todo lo que es los sentidos, la captación de lo que está pasando a nuestro alrededor. Luego viene lo que se llama las praxias. Estas praxias son, en cambio, las cosas que hacemos, las habilidades, los movimientos que desarrollamos. Luego de esto tiene usted algo llamado lenguaje, que se expresa no solamente por la palabra, sino también por la lectura y la escritura. Y al final usted encuentra todo lo que es las condiciones superiores en el contexto cerebral. En estas funciones superiores está justamente la atención. Y es que la atención no es estrictamente que ver a un niño que está mirando estrictamente a su maestro en la sala de clases, o está mirando simplemente la exposición de algo. Pero quién sabe, está la mente en otro lado. Por supuesto, sino el hecho de que a través de este factor nosotros podemos mejorar todo un sistema de vida, ya que cuando van pasando los años nos damos cuenta que si somos o estamos atentos y sabemos verdaderamente diferenciar las cosas y poner una atención focalizada a lo que debemos, nos desempeñamos mejor en el trabajo, en la conducción, en una relación social. En sí la atención, la memoria y otras actividades que uno va cultivando en las aulas escolares, después se vuelven parte de la vida humana. Entonces, para esto, le decía, tenemos que tomar en cuenta 4 factores esenciales. El 1, los seres humanos o los alumnos son una parte física, una parte psíquica, una parte emocional y un contexto evolutivo cerebral, un contexto evolutivo general. Entonces, cuando las 4 áreas están en una verdadera comunión, automáticamente el desempeño de los chicos es óptimo. Para darle entonces una idea en cuanto se refiere a la atención. La atención viene o se va generando desde el nacimiento de un niño. Cuando un niño, por ejemplo, tiene problemas al nacer, cuando un niño, por ejemplo, ha tenido su madre dificultades en el momento del parto, automáticamente lo que nosotros tomamos en cuenta es que una de las cosas que se pierde es justamente la atención en el futuro. Cuando un niño nace prematuro, por ejemplo, o cuando un niño generalmente en las primeras etapas de vida no ha sido motivado, estimulado para poder vivir y convivir, el contexto atención se va diluyendo. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que lo que hace un niño, lo que hace un adolescente, lo que hace un adulto después en los estudios, es algo que viene, le diría yo, hasta mucho más atrás, desde la misma concepción humana. Entonces, en esa parte, el contexto físico del niño, lo que significa el funcionamiento de todas sus acciones, hará que generalmente el niño pueda sacar provecho de lo que significa los estudios en el aula. Para darle una idea en este caso, en la parte física, el niño necesita, y esta física se va a contactar con las otras 3 de una manera muy fuerte, muy espectacular. El niño, para tener una buena atención, necesita las siguientes cosas. Número 1, tener una buena alimentación. Un cerebro que no esté bien alimentado es bastante difícil que pueda trabajar y concentrarse en la clase, tomando en cuenta algo muy especial, que generalmente el cerebro desgasta mucha energía. Quizá después del estómago, el cerebro se dice, o los técnicos hablan, que el 30% de nuestra energía diaria se lleva el cerebro. Entonces usted comprenderá que si los niños no están bien alimentados en el sentido de la nutrición,
es bastante difícil que ellos logren tener atención. Y aun si tuvieran todo un contexto de una nutrición verdaderamente muy alta, vamos a encontrar algo sustancial, que hay edades y por edades un niño atiende. Para darle una idea, se dice que la atención va un año, por cada año de que tiene el niño de vida, va 1 minuto de atención en clase. Por eso a mí me llama muchísimo, pero muchísimo le diría, me llama la atención, si usted quiere volver a repetir esto, el hecho de lo que hacen las maestras parvularias, por decirlo. Fíjese que con niños que apenas tienen 3, 4, 5 años, ellas tienen que enseñarles muchas cosas con para juegos, que el niño... con figuras, con cosas que a ellos les llame la atención. Porque el niño, por ejemplo, diga usted, no va a atenderle de una manera focalizada más de 4, 5, 6 minutos. Casi siempre ellos se distraen, tal vez le ponen atención un poquito, pero el resto ya se distraen. Mantener esa atención complicado. Es bastante especial. Pero no difícil. Sí, por eso es que los métodos que debe usar el maestro y más tarde en casa los papás, porque como usted sabe en casa los niños también tienen que hacer parte de sus estudios, tienen que estar ligados a ese conocimiento. Entonces, por ejemplo, que tenga una excelente alimentación. No la alimentación que hoy tienen, lamentablemente, una alimentación conocida como chatarra, que no aporta absolutamente en nada al desarrollo del cerebro ni a la energía que él necesita. Lo otro es que el niño duerma bien. Y un niño hasta los 11 años de edad necesita dormir por lo menos 11 horas diarias. No es invento mío, es un proceso biológico. Entonces el niño debería estar dormido hasta los 11 años, en el peor de los casos a las 8 de la noche, si es que él a las 6 de la mañana ya va a tener que levantarse para ir al colegio. Es que en el sueño se consolidan muchas de las cosas que aprenden en el aula y en el sueño se recupera muchísima energía para el siguiente día. Es más, generalmente hay algo que se produce en el sueño y se llama la melatonina. Y cuando la melatonina está alta, y especialmente en las primeras horas de la mañana, nosotros tenemos mucha energía para poder actuar y para poder vivir. Y entre esas cosas nos vamos a tener mayor atención. Tercero, el niño necesita hacer ejercicio, el joven necesita moverse. El cuerpo humano está hecho para vivir en movimiento. No se puede estar estático. Es inimaginable pensar que en un aula se tenga 15, 30, 40 minutos a los niños sentados o a los jóvenes sentados. Es inimaginable el hecho de que generalmente haya 2, 3 clases seguidas sin que el niño tenga posibilidad de hacer ni siquiera a veces una actividad semi-recreativa o que le dé alegría al niño para poder seguir estudiando. ¿Y el cuarto finalmente? El cuarto generalmente es el que tiene que ver con el proceso evolutivo. Entonces, en esa medida, todo lo que nosotros tomamos en cuenta en esta forma de vida, por darle un par de ideas más. Los niños tienen, a más de lo que le he dicho, por ejemplo, tener algunos argumentos y en la clase mismo. Uno de ellos es que antes de empezar la clase o mientras está la clase, si ellos están un poco ya cansados, respiren profundamente. La respiración les va a devolver energía, les va a devolver estabilidad, les va a permitir trabajar. Lo otro generalmente es que tomen agua. El agua es la vida en sí en los seres humanos y el niño debe tomar agua todo el tiempo, no solamente en el recreo. Es más, cuando el cerebro está deshidratado en apenas un 2%, el niño ya no atiende, ya no es capaz de atender. Y lo mismo cuando un niño le dice a usted, mami, o a la profesora, tengo sed, es que la deshidratación tiene ya por lo menos 2 horas en el cuerpo del niño. Qué interesante es conversar con Carlos Yepes, quien es facilitador, también formador de excelencia y quien ha venido también haciendo y haciéndonos conocer de estos libros que usted también los puede tener. Así que pues intégrese a nuestra página, irá conociendo un poquito más de Carlos Yepes, su número de contacto, por favor, finalmente. Sí, el 0998 47 37 18, 0998 47 37 18, y le tomo unos segundos para invitarle a la gente a que pueda, no se preocupe, es para que los colegios o escuelas puedan tener este tipo de asesoramiento con los padres. Los hacemos completamente gratuito para que esto y otros temas se puedan revisar. Muchísimas gracias a don Carlos Yepes, quien el día de hoy nos ha hablado cómo desarrollar la atención en nuestros más pequeños hasta los adultos, y eso nos dice viene desde el vientre.